gustoso participar en esta sesión con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Debatir sobre el sistema eléctrico por los representantes de la nación es abordar un tema esencial para la vida, el bienestar, la seguridad, el desarrollo económico y social. No debe, por tanto, traducirse en intercambios convenencieros, económicos, personales, empresariales, partidistas, porque están en juego los intereses de la nación. El presidente López Obrador, en su iniciativa de reforma constitucional, afirma que su principal motivación para la reforma es simplemente la descripción misma del sistema impuesto en el 2013, cuyo objetivo inocultable es el despojo, la desaparición programada de la CFE, beneficios ilimitados a empresas privadas extranjeras para su apoderamiento del sistema eléctrico nacional. El sistema impuesto no es como se presenta un sistema moderno de competencia, en el cual la CFE, empresa del Estado, sería un participante más en igualdad de condiciones. No. Con los mecanismos establecidos se destruye sistemáticamente a la CFE, es fracturada en empresas subsidiarias y filiales, pedazos de la CFE para competir entre ellos. La empresa pública, convertirla en trampolín de los intereses privados, a quienes subsidia de múltiples maneras el no despacho de sus plantas, para cumplir con su responsabilidad de suministrar a 54 millones de hogares, debe hacerlo comprando la electricidad a los privados, garantizándoles así sus ingresos. No puede acudir a las propias plantas de la CFE. Todas estas maquinaciones están descritas en la exposición de motivos del presidente de la República. No he visto en la permanente crítica de los defensores del sistema impuesto declarar que estos señalamientos sean falsos. Toman otras maneras de criticar. Quiero destacar dos figuras, ya se han mencionado aquí, como ejemplo de injuria y simplificación grotesca de la reforma peñista. Los generadores independientes y las sociedades de autobasto, ambas provenientes del sistema previo a la reforma de Peña Nieto, viniendo del salinismo, son incorporadas al sistema renovado, fundamentados en un transitorio que les garantiza prerrogativas originales a condición de que no violar la nueva ley, que indiscutiblemente violan, por lo que su sustento jurídico es nulo. Pese a lo cual, los generadores independientes no solo se instalan para supuestamente vender el 100% de su electricidad a la CFE, que al no ser despachados por el sistema de mercado no entregan ese 100% a la CFE y sin embargo esta debe pagar dicho 100% con enormes pérdidas adicionales. Además, se les inventan excedentes que no podrían tener, por tanto ilegales, y estos excedentes que usan para crear empresas y hacerle la competencia ilegal, como he dicho, a la CFE. Otra figura que describe el sistema impuesto son las llamadas sociedades de autobasto. Aquí se han mencionado ya varias veces. Un generador extranjero finge tener socios que son de paga. En realidad son sus clientes, pero apoyados en las prerrogativas originales, se convierten en monopolios privados. Existen 110 sociedades fraudulentas que venden energía a más de 70,000 supuestos socios, lo que está prohibido por la ley específicamente, pero como ofrecen descuentos a costa de no pagar la red a la CFE y ser despachados privilegiadamente sin competencia alguna, sí, 70,000 consumidores, empresas distinguidas, respetables, que no pagan lo debido frente a millones de mexicanos que deben pagar estrictamente su consumo. El establecimiento sin eufemismo alguno de un sistema eléctrico oligárquico. Las empresas mayoritarias, las más grandes del país, no pagan. Organizadas en estas sociedades autogeneradoras que son falsas, ilegales, no pagan, en cambio la población en general tiene que pagar su servicio, su recibo puntualmente. Estas dos figuras
representan el 42% del sistema eléctrico nacional. Ya estas dos figuras ilegales, tramposas, representan el 42% del sistema eléctrico nacional, y además de los que hemos descrito, han establecido monopolios regionales en las zonas de mayor capacidad económica del país. Por otro lado, los defensores del sistema impuesto han argumentado que significa una verdadera transición indispensable a energías limpias para favorecer el medio ambiente. Argumentan que es la generación más barata, y no lo es, gracias a una interpretación abusiva de los costos de la energía, que son costos fijos y costos variables, estableciendo que las plantas se deben despachar tomando en cuenta solo el costo variable, arguyendo que el sol y el aire no cuestan. Pero si tomamos en cuenta la inversión previa, o sea, el costo fijo, que es de una gran magnitud, un gran costo, tendrían que ser despachadas en tercero o en cuarto lugar, no en primer lugar. Además, siendo energía intermitente, sol y aire, cuando no generan, son las máquinas de la CFE las que subsanan estos cortes permanentes de energía intermitente, respaldo que no pagan estas energías limpias, no pagan el respaldo de las máquinas que tienen que estar permanentemente sustentando la generación del sistema eléctrico. Gran negocio, baratas. Son baratas. Son un gran negocio que pone en peligro la estabilidad de las redes según las reglas de la física internacionalmente reconocidas. La CFE no es enemiga de las energías limpias. La transición hacia una fuente que presume el sistema impuesto es absolutamente insuficiente. No es un sistema de transición, repito, es un gran negocio. La transición verdadera requiere una política de Estado, movilizar recursos, generar tecnologías, y esta política está garantizada en la reforma constitucional que presenta el presidente López Obrador. ¿Cuál es el veredicto de esta supuesta aportación privada al cambio climático? Ejemplos. 2019, la generación limpia de la CFE representó el 25% y el 74.8% de fósil y gas, en tanto que los privados aportaron el 16.3% de energía limpia y 83.7% de energía fósil y gas, los privados. En 2020, CFE asciende a 33.5% de energía limpia y 66.5% de fósil. Los privados disminuyeron a 18.5% la energía limpia, pero con 81.5% de energía fósil. En 2021, CFE el 38.2% de energía limpia y el 61.8% de fósil. Los privados el 20.5% de energía limpia y el 79% de energía fósil. CFE prepara además, por instrucciones del presidente, la renovación de todas las presas del país y la construcción en Sonora de la planta fotovoltaica más grande de América Latina, así como en la Ciudad de México se está construyendo ya una planta fotovoltaica de grandes dimensiones en las hectáreas que constituyen los techos de la central de abastos. Hemos dicho que el sistema impuesto persigue sin recato la desaparición de la CFE. Lo demostramos. Habiendo tenido la capacidad de alimentar de electricidad todo el país hace poco, ya en 2017 se encuentra en la siguiente relación: 54 la CFE, 46 los privados. 2018, 52 la CFE, 48 privados. En 19, 45 CFE y 55 los privados. Calculándose que en 2024 la CFE solo generaría el 29% de electricidad. Y esto no se está dando por mayor competencia de los privados, de ninguna manera, sino por el mecanismo de monopolios y de diversas chicanadas que están descritas en la exposición de motivos de la iniciativa, que esperemos que se lea y se comente en estos foros. Hablamos de que la reforma Peña Nieto es un despojo. Veámoslo de manera concreta en números. Reforma energética en números, la de 2000. El mercado eléctrico mexicano vale 315 mil millones de dólares.
La Comisión Federal de Electricidad vale 370,000 millones de dólares. Los privados extranjeros afirman haber invertido 44,000 millones de dólares. Los privados han recuperado a la fecha 22,000 millones de dólares de esa inversión. Conclusión: con 11,000 millones de dólares, los privados se apropian del sistema eléctrico y de la CFE, que es 34 veces el valor de su inversión, sin existir competencia, estableciendo monopolios privados. Es un mecanismo de desposesión, usurpación ilegítima de la propiedad pública. De los 44,000 millones de dólares invertidos, según los privados, 11,000 con capital propio y 31,000 con crédito de la banca de desarrollo, Afores y Banca Mexicana en general. El ex embajador Pascual, que vino a facilitar la imposición de Peña, estimó ante el Congreso de Estados Unidos en 2013 que el valor del mercado eléctrico mexicano es 524,000 millones de dólares. ¿Es o no un sistema de despojo? Es desvergonzadamente un mecanismo para desaparecer a la CFE. Es un sistema que establece un sistema en donde los grandes consumidores están ya alojados en monopolios privados, no pagan lo que deberían de pagar, y sin embargo tenemos a la población mexicana que atender, que paga rigurosamente su consumo. Esta es la reforma que han descrito como una reforma de competencia, que no lo es. No hay ninguna competencia, hay un arreglo entre empresas privadas extranjeras para apoderarse de esta manera, como lo describo, del mercado eléctrico mexicano y la desaparición de la CFE, empresa pública, la más grande del país, que es de todos los mexicanos y es patrimonio nacional. Muchas gracias.